Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meter la cabeza de lleno en una etapa que es, bueno, una absoluta locura. Os hablo de la Primera República Española de 1873. Fueron apenas 11 meses, un experimento caótico, fascinante y lleno de inmensas esperanzas de cambio que, como vamos a ver, acabó devorado por sus propias contradicciones. ¿Vamos al lío? Fijaos bien en estas palabras, porque son demoledoras. Saludo a la República que triunfa. La saludo hoy como la maldeciré mañana. Las escribió el revolucionario José Martí desde su exilio en Madrid, justo en ese mismo año, 1873. Y la verdad es que es una advertencia totalmente profética. Resume a la perfección esa tensión brutal y las enormes dudas que arrastraba este nuevo régimen desde el minuto uno, especialmente si lo miramos desde la óptica de las colonias. Para organizar un poco toda esta historia, este será nuestro recorrido. Primero, las promesas y advertencias iniciales. Segundo, el caos interno de la propia República. Tercero, cómo afectó esto a la guerra en Cuba. Cuarto, el papel de las mujeres afrocubanas. Y por último, el golpe de Pavía que lo terminó todo. Empezamos con el primer punto, promesas y advertencias. Hay que entender que esta república no surge de un plan maestro súper meditado, para nada. Nace de un repentino vacío de poder cuando el rey Amadeo I dijo hasta aquí y abdicó en 11 de febrero de 1873. Se proclamó de urgencia, casi a la desesperada, con 258 votos a favor y 32 en contra. Pasamos al segundo punto, el caos de la república. Y digo caos porque ese supuesto gran consenso de la votación inicial duró un suspiro. Inmediatamente el país entró en una espiral de inestabilidad política que da vértigo. Mirad esto. Tuvimos 4 presidentes distintos del Poder Ejecutivo en menos de un año. Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Fue una verdadera puerta giratoria. O sea, imaginad lo que es intentar gobernar un país, redactar una nueva constitución y mantener el orden público cuando la jefatura del Estado cambia cada pocos meses. En el caso de Pi y Margall, es que duró poco más de un mes en el cargo. Y esta imagen ilustra de manera brillante la tormenta perfecta que tenían encima. No era solo que los presidentes se sucedieran a un ritmo frenético, es que tenían que lidiar con múltiples crisis simultáneas y catastróficas. Tenían la Tercera Guerra Carlista arrasando el norte, la Guerra de Independencia en Cuba y, por si fuera poco, de repente estalla la rebelión cantonal. Ciudades enteras, como Cartagena, se declaran prácticamente independientes del poder central. Y todo esto con la hacienda pública completamente en la ruina. Entonces, uno se pregunta lógicamente, ¿y por qué no lograban estabilizar la situación de una vez? Pues porque los propios republicanos federales estaban profundamente fracturados en 4 bloques que no se soportaban. Por un lado, los intransigentes, que querían un cantonalismo inmediato, desde abajo y por la vía revolucionaria si hacía falta. Luego, los centristas, que querían lo mismo pero legalmente y desde una constitución. Después, los demoliberales reformistas, centrados estrictamente en el orden y la ley. Y finalmente, los demoliberales individualistas, que estaban tan a la derecha que no les importaba pactar con partidos monárquicos o conservadores para salvar el Estado. Así, sin remar todos a una, era literalmente imposible gobernar. Y mientras ocurría todo este lío en Madrid, llegamos a nuestro tercer punto, la guerra en Cuba. Al otro lado del Atlántico no estaban para debates teóricos. La isla llevaba ya 5 años inmersa en la sangrienta Guerra de los 10 años. Fijaos en el brutal contraste que se da aquí. En la metrópoli, el discurso oficial era súper progresista. Prometían abolir la esclavitud por fin y dar plenos derechos a los afrodescendientes. Sonaba de maravilla, claro. Pero la cruda realidad en la colonia fue totalmente distinta. Esas reformas jamás se aplicaron en Cuba. Lo que hubo en la práctica fue una especie de colonialismo republicano. La esclavitud siguió su curso y las despiadadas campañas militares contra los rebeldes cubanos se mantuvieron intactas. Pasamos al punto 4. Ante la evidencia de que todas esas promesas de España eran palabras vacías, las mujeres afrocubanas no se quedaron esperando. Tomaron las riendas y asumieron un papel muy activo en el conflicto. La clave aquí es lo que el análisis histórico llama lealtades insurrectas. Para estas mujeres, que de repente hubiera una república en España no significaba nada. No lo veían como una liberación, sino simplemente como el mismo racismo y el mismo sistema esclavista de siempre, pero con otra bandera. Su respuesta: formar comunidades insurgentes fortísimas, cimentadas en sus redes familiares, su género y la dolorosa experiencia compartida de la esclavitud, todo para desafiar frontalmente el poder colonial.
Y no estamos hablando de una resistencia puramente simbólica. Socavaron el esfuerzo de guerra español con unas tácticas que eran geniales. Primero, aprovecharon sus extensas redes de parentesco para crear canales de comunicación súper eficaces. Segundo, empezaron a facilitar y organizar deserciones masivas desde el interior de los mismísimos campamentos militares españoles. Y claro, al mover información y personas de esta manera, lograron fortalecer decisivamente la retaguardia de los rebeldes en el oriente de Cuba. Y así llegamos al quinto y último punto, el golpe de Pavía. Tarde o temprano, todas esas crisis políticas y militares que se acumulaban en la península tenían que estallar, marcando el colapso abrupto de este experimento democrático. Vamos a ver cómo se desencadena al final paso a paso, en unas pocas y frenéticas horas de enero de 1874. El día 2, las Cortes reabren y Salmerón le retira el apoyo al presidente Castelar por considerarlo demasiado autoritario. Llegamos a la madrugada del día 3. Castelar pierde la votación por 100 contra 120. Inmediatamente nombran a un presidente nuevo, Eduardo Palanca. Pero ojo, al amanecer el general Manuel Pavía rodea el Congreso. Y por la mañana manda entrar a la Guardia Civil, que irrumpe en los pasillos pegando tiros al techo. Obviamente los diputados salieron corriendo del hemiciclo a toda prisa. Imaginaos la escena. El presidente del Congreso intenta detener a los guardias invocando la soberanía nacional y el oficial al mando le suelta esta frase lapidaria: «Yo no entiendo de otros códigos que el de la disciplina militar. Se me ha dado una orden y la cumplo». El general Pavía justificó este golpe argumentando que era su deber patriótico salvar al ejército de la desorganización y a España de la demagogia cantonal. Y hay un dato muy revelador: apenas hubo resistencia popular en Madrid. La ciudadanía estaba completamente exhausta por el constante desorden político y además Castelar ya había desarmado a las milicias ciudadanas previamente. Nadie salió a defender la República. La consecuencia inmediata de aquel desalojo fue el fin de facto de la Primera República. Se instauró un gobierno de emergencia liderado por el general Francisco Serrano y las garantías constitucionales quedaron paralizadas indefinidamente. Aunque en teoría y sobre el papel España seguía llamándose República, seamos claros, en la práctica se había convertido en una dictadura conservadora y militarizada que enterró por completo los ideales democráticos originales. Y terminamos con esta reflexión. Hemos repasado la historia de un régimen que nació prometiendo emancipar a sus ciudadanos, pero que acabó derrumbándose bajo el peso abrumador del sectarismo político en casa y de su total incapacidad para aplicar esos mismos ideales de libertad más allá de sus fronteras. Os dejo con esta pregunta para darle una vuelta. ¿Cómo condenó definitivamente a la República su incapacidad para conciliar sus grandes ideales democráticos con las brutales realidades del colonialismo en lugares como Cuba? Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido histórico. Ha sido un placer desenredar todas estas claves. Nos vemos en el próximo análisis.